Muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar de literatura indigenista. En esta ocasión hablaremos de Jorge Icaza. Pero ¿quién fue Jorge Icaza? Él nace en Quito el 10 de julio de 1906, hijo de Antonio Icaza y Carmen Coronel Pareja. Siendo todavía niño, Jorge queda sin padre y posteriormente empieza a convivir con su padrastro, un político liberal que marcará profundamente el temperamento de este autor. A pasar los años, él se convierte en representante de la novela indigenista. Tras licenciarse, fue actor teatral y dramaturgo y sobrevivió trabajando para el Departamento de Haciendas de su país. En 1933 eh, se hizo famoso por su obra teatral El Dictador. Recibió duras críticas de las autoridades, por lo que comenzó a escribir novelas y aunque abrió una librería, nunca abandonó su pasión, que en este caso era tener su cargo gubernamental. Él estuvo a cargo de numerosas instituciones, las cuales también lo reconocieron por su esfuerzo, con numerosos seminarios. Esto se evidenció en conferencias por todo el mundo. También ocupó numerosos cargos diplomáticos y entre 1973 y 1977 fue embajador en la Unión Soviética, Polonia y la República Democrática Alemana. También fue agregado en la parte cultural de Ecuador, en Buenos Aires y director de la Biblioteca Nacional. Viajó por varios países como China, Italia, Francia, Brasil, Cuba y la Unión Soviética. Entre sus obras tenemos Cholos, Huasipungo y Atrapados. Entre sus relatos también tenemos Seis veces la muerte y Barro de la Sierra, que hace referencia a la lucha indígena. También Jorge hizo obras teatrales y fallece en el año de 1978. A continuación hablaremos de una obra muy relevante llamada Huasipungo. Bueno, como ya lo mencionó, entre sus obras más destacadas tenemos El Huasipungo. Jorge Icaza describe la tragedia que vivió el indio ecuatoriano. No presenta el dolor, el clamor de los seres maltratados. También muestra la angustia, la situación del indio americano, en donde ha sufrido maltrato, se ve oprimido por una terrible marginación social. Es una representación objetiva de la realidad. Su nacimiento se enmarca durante un proceso de transmisión económica y social. Económico, por lo tanto, las relaciones de producción que estaban cambiando el latifundista esclavo a una nueva clase de burguesía y a una nueva clase de producción de obrero, es decir, de un periodo de transición que va de finales de la esclavitud a principios del precapitalismo. En este libro se encuentra la crueldad de aquella época, en la cual se consideraba a los indígenas solo como esclavos, los cuales debían obedecer a su amo, es decir, los hacendados en aquella época. En aquellos tiempos los peones eran maltratados y la mayoría eran indígenas. En esta obra hay mucha crueldad contra los indígenas debido a que ellos no tenían el poder patrón o sacerdote, manejaban sus tierras como querían. La variedad de palabras es única debido a que si se usaba correctamente, se escucha bien. En aquel tiempo los indígenas no tenían derecho a estudiar, entonces no sabían ni leer ni escribir.
Ahora todos tenemos el derecho a una educación gratuita y podemos prepararnos para tener una profesión y no ser esclavos de nadie. También en la obra se relata que las mujeres no tenían derecho a estudiar y que eran obligadas a realizar los quehaceres domésticos, eran sometidos a maltratos, las trataban bajamente, las humillaban. En esta época actual, gracias a la educación, la mujer ocupa cargos grandes dentro de nuestro núcleo. También este libro se expresa cómo en esas épocas se trataba al ser humano y vivían los indígenas en muy mal estado y tenían que pagar impuestos de todo, de sus tierras, por producir algunos alimentos como las papas, la alberja, las habas, etcétera. Gracias, eso es todo lo que podría decir sobre la reflexión del Guasipú. La literatura indigenista, esta es una corriente literaria que trata sobre los indígenas de América Latina y sus problemáticas. Se desarrolló a partir de la década de 1920 en aquellos países americanos donde es mayor la proporción de población indígena, tales como Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, México y América Central. Aquí reivindica la presencia del indio trabajador. eh, el campesino emerge como personaje simbólico, en donde se elevan las vivencias de sus raíces. También enfrenta lo que es la discriminación y se combinan diferentes personas narrativas y distintos puntos de vista. También es una corriente de pensamiento que tiene como objetivo lo que es la valoración de las culturas indígenas en el continente americano. Además tenemos la novela del autor Jorge Casa denominada Los Cholos. En un breve resumen podemos destacar ciertas características de la novela. Arde en el fogón la lumbre con palidez y cenizas de vieja moribunda, mientras penetra por la ventana desdentada de la vasta cocina la noche llena de murmullos lejanos. Las indias que habían venido con cargas de hacienda dormitan acurrucadas junto al barril de agua y a la gran piedra de moler. Es que amodorra al recinto del rum rum, del desagüe abierto por la última tempestad y el rezonjo de la chocolatera de bronce donde hierve el chocolate. De pronto, suena el pito del policía que reclama, el alumbrado del zaguán, la servidumbre, sorda en el sueño, deja pasar el aviso. Sumérjase nuevamente la morada en el perezoso abandono de las noches sin luna, con aquel sopor quizá provocada por narcotizante abaniqueo del ramaje de un viejo eucalipto que estira su savia con voluptuosidad retorcida hasta más de 10 metros de altura en el jardín de la casa frontera. Gracias.